en un avión militar C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron trasladadas a la ciudad de Cúcuta toneladas de ayudas humanitarias por parte del gobierno de Donald Trump, ante la fuerte crisis humanitaria que aqueja el territorio venezolano. Suministros médicos, botiquines, kits de aseo y paquetes de alimentos, entre otras ayudas, fueron recibidas por parte de las autoridades locales y trasladadas al centro de acopio en el puente Tienditas, donde están albergadas cerca de 450 toneladas métricas de ayudas humanitarias que no han podido ingresar a los municipios fronterizos del estado Táchira. El director de Asuntos Fronterizos de la Cancillería de Colombia, representantes del gobierno interino de Venezuela de Juan Guaidó, delegados de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el diputado José Manuel Olivares, recibieron estas ayudas en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. Esto es parte del compromiso de la Asamblea Nacional con la salud y la vida de nuestros pacientes con cáncer y tratamientos oncológicos, y con los hospitales continúa. La llegada de este avión es muestra de ello, declaró el diputado venezolano José Manuel Olivares. Las ayudas comprenden: punto grueso kits médicos de emergencia para 40.000 personas por cerca de 90 días. Punto grueso suministros médicos, como sillas de ruedas, muletas, vendas y entre otros. Punto grueso artículos de higiene personal para 35.000 personas. Punto grueso kits de alimentos para unos 5.000 venezolanos durante 10 días. Punto grueso productos nutricionales de alta energía, para al menos 10.000 niños con estado de desnutrición. Punto grueso plantas para purificar, almacenar y distribuir de agua potable, cada unidad puede satisfacer el agua diaria de 10.000 personas. Con estas nuevas ayudas, son cerca de 450 toneladas de alimentos no perecederos y medicinas que están a la espera de ser trasladadas a territorio venezolano. La Cancillería colombiana ha indicado que realizan una serie de análisis teniendo en cuenta la problemática fronteriza que impidió el pasado 23 de febrero el paso de las ayudas humanitarias a Venezuela, luego de una fuerte represión por parte de la Guardia Nacional.